Hola jugones, ¿queréis ver cómo se juega Criaturas Maravillosas? ¿Traído por Samaruk? Pues vamos al lío. Lo primero que tenemos es que colocar el tablero por el lado que corresponda al número de jugadores que vayamos a jugar y añadirle el tablero de suministro. Barajamos el mazo de criaturas y lo colocamos en su espacio correspondiente y sacamos 6 cartas de criatura en el despliegue. A partir de ahora lo llamaremos las tierras salvajes. Colocaremos los cazamariposas y las fichas de energía en su sitio. Barajaremos todas las losetas de hábitat y formaremos una pila y la colocaremos en su sitio, sacando las 3 primeras en el despliegue. A continuación cogeremos 5 huevos de cada especie y los meteremos en la bolsa, los 35. Después de meter los 35 huevos en la bolsa, los huevos restantes los colocamos en el tablero. Mezclaremos boca abajo las 5 fichas de tiempo, sacaremos 2 al azar y colocaremos en cada espacio del tablero con ese símbolo un huevo de la bolsa. Las 2 fichas de tiempo que hayamos sacado y que hemos colocado en el tablero se mezclan boca abajo y se colocan en el marcador de tiempo en los dos últimos espacios marcados con el círculo amarillo. Y de las otras 3 restantes las barajaríamos y colocaríamos en los espacios con el círculo amarillo restante. Si sobra alguna, a la caja. Colocaremos los trofeos dependiendo del número de jugadores, que serán 10 a 2 jugadores, 14 a 3 jugadores y 16 a 4 jugadores. Barajaremos las 5 cartas del logro principal, que son las que tienen el borde marrón, y colocaremos cada una por el lado correspondiente al número de jugadores. Después barajaríamos las cartas de los logros multiespecie, que son las del borde amarillo, y colocaríamos 2, también por su cara correspondiente al número de jugadores, en estos espacios, teniendo en cuenta que los 4 símbolos de las 4 especies de las 2 cartas no puede coincidir ninguno, tienen que ser 4 diferentes. Y por último, cogeríamos las cartas de logro monoespecie, descartaríamos las 4 de las especies que ya han salido en la logro multiespecie y de las otras 3 colocaríamos 2 al azar, quedando tal que así. Siempre nos saldrán 6 especies diferentes de las 7. Solo para partidas de 4 jugadores deberemos de colocar estas 2 losetas en el marcador de tiempo, sustituyendo el marcador de tiempo que trae el tablero por defecto, colocar 2 huevos en los espacios correspondientes a 4 jugadores y colocar la primera loseta de la pila de hábitat en el espacio marcado para 4 jugadores. Y colocaríamos el marcador de tiempo en la primera casilla. A cada jugador le repartiremos un tablero y todos los componentes de su color. Los marcadores de recursos los colocarán todos en el 1 de cada recurso: fruta, coral, flores y hongos. Los 6 marcadores de logro, 2 tableros de capitán al azar, que elegiremos uno. Cogeremos el token de capitán correspondiente, que nos viene aquí indicado. Colocamos el tablero en su espacio correspondiente y el token de capitán lo colocaremos en el tripulante que nos viene con un imán. 8 cartas para cada jugador, de las cuales elegiremos 4 y descartaremos las otras 4. Podemos mirar tanto las cartas como los tableros de capitán a la vez, ¿de acuerdo? Y elegir, una vez hayamos visto tanto nuestras cartas como nuestros tableros de capitán. El segundo jugador conseguirá un segundo recurso de cualquiera de los tipos, por ejemplo, un coral. El tercer jugador empezará con 2 recursos en 2, los que él quiera, por ejemplo, un coral y un hongo. Y el último jugador empezará con 3 recursos en 2, por ejemplo, así. Entregaremos a cada jugador un cazamariposas y colocaremos nuestra ficha de cerrojo bloqueando la habilidad del capitán por ahora. Cazamariposas tenemos un límite de 3, que nos lo indica aquí en el tablero también.
Cada vez que consigamos un cuarto cazamariposa, en vez de conseguirlo, nos llevaríamos un punto de victoria. Cada jugador colocaría su ficha de puntuación en el barco junto al tras de puntuación y ya estaríamos listos para empezar. En Criaturas Maravillosas, los jugadores irán alternando, realizando turnos, hasta que se detone el final de la partida, cuando no queden ningún trofeo. En ese momento, el jugador que ha detonado al final de la partida no jugará ningún turno más y el resto de jugadores jugarán un último turno. Y entonces se pasaría a la puntuación final. En su turno, un jugador va a realizar una de 4 acciones. La primera acción que tenemos disponible es colocar un tripulante. En el mapa tenemos 4 tipos de casillas. Las casillas de llanura, que son las beige, las de montaña, que son estas verdes, las de hábitat, que son todas estas con los iconos de los recursos, y esta que es una loseta de hábitat especial, que ahora veremos, y las losetas de lago, que son todas estas de agua. Nuestros tripulantes solamente podremos colocarlos en las losetas de llanura o montaña. Siempre la colocaremos ocupando 2 casillas. Y si la colocáramos en una casilla donde hay un huevo, nos llevaríamos ese huevo a nuestro tablero de jugador. Si ocupamos 2 casillas de llanura, no tendremos que pagar nada, nos colocaremos gratuitamente. Si nos colocamos por lo menos en una casilla de montaña, bien sea en una o bien sea en 2 casillas de montaña, tendremos que pagar un recurso cualquiera, el que nosotros queramos. A continuación, después de colocar nuestro tripulante, activaremos todas las losetas de hábitat que haya adyacentes a las 2 casillas que estamos ocupando. En este caso, este hábitat frutal y este de hongos. Por cada hábitat que activemos, podemos elegir entre llevarnos un recurso del tipo del hábitat o llevarnos una carta de las tierras salvajes que coincida con el recurso de ese hábitat. Por ejemplo, yo aquí podría llevarme o bien un recurso de fruta o bien una carta de fruta. Esta carta, por ejemplo, vemos que corresponde con el hábitat frutal, pues no lo podríamos llevar. Y elegiremos indistintamente carta o recurso por cada casilla de hábitat. Aquí podría llevarme un recurso y aquí podría llevarme una carta, o en ambos un recurso en cada uno o una carta en cada uno, como queramos. No tenemos límite en este momento al número de cartas que podemos tener en la mano. Esta loseta de hábitat especial, lo que haría sería al activarla, colocarnos nuestro tripulante, en vez de llevarnos un recurso o una carta, nos llevaríamos un cazamariposas. Los huevos tienen 2 lados. Un lado entero y un lado eclosionado. Cada vez que consigamos un huevo nuevo, lo colocaremos en nuestro tablero en el espacio más a la izquierda disponible, por su lado entero, y cobraremos inmediatamente el beneficio que estamos tapando, que sería o bien puntos de victoria, o robar una carta de las tierras salvajes, o el recurso que queramos. Tenemos un máximo de 12 huevos. Una vez que consigamos los 12, cada vez que consigamos un nuevo huevo, cobraríamos 2 puntos de victoria y descartaríamos ese huevo. Cada vez que agotemos un huevo, bien sea al cumplir un logro y gastarlo para cumplirlo, los requisitos de los símbolos, o bien por los efectos de alguna carta, siempre que lo agotemos le daremos la vuelta a su lado eclosionado. Y habrá efectos de cartas que nos permitan volver a girarlo. Por ejemplo, esta carta nos está diciendo que eclosionemos un huevo, que sería girarlo a su lado eclosionado, mientras que esta carta nos permitiría girar un huevo en cualquier dirección, o bien de su lado eclosionado al lado entero, o del lado entero al lado eclosionado. Cada vez que el juego se refiere a un tripulante, puede ser tanto un tripulante básico como nuestro capitán. Cuando el juego se refiera a el capitán, solamente será el capitán. La siguiente acción que tenemos disponible
es jugar hasta 2 cartas. Podríamos jugar una o 2 cartas de nuestra mano, pagando su coste y realizando su efecto, si es un efecto inmediato, o simplemente dejándonos en nuestra zona de juego, si es otro tipo de efecto. Tenemos 5 tipos de cartas. Carta instantánea, que realizaremos su efecto inmediatamente cuando la juguemos. Cartas de recarga, que realizaremos su efecto cuando hagamos la acción de recargar. Cartas de final de partida, que nos darán puntos al final de la partida. Cartas de efecto continuo, que tendrán un efecto permanente. Y cartas de energía, que cuando las juguemos le colocaremos inmediatamente tantos tokens de energía como indique la propia carta. Energía que después podremos gastar con acciones gratuitas que luego veremos. Y tampoco tenemos ningún límite en el número de cartas que podemos tener jugadas en nuestra zona de juego. La siguiente acción que podemos realizar es completar un logro. La siguiente acción que podemos llevar a cabo es completar un logro. Para eso tenemos que cumplir uno de los logros que tenemos en el tablero. Los de abajo se refieren a tener en tu zona de juego iconos del tipo de las especies que te indique el logro. Para lo cual podremos también gastar huevos que tengamos sin eclosionar en nuestro tablero, eclosionándolos para que cuenten como los símbolos que nos falten. Este logro, por ejemplo, nos pediría tener 3 o 6 símbolos de reptil. Los logros de arriba son más variados. Los 3 que nos recomiendan para la primera partida serían jugar 14 cartas, tener 8 o más huevos sin eclosionar en nuestro tablero y tener 6 o más cartas del mismo tipo de hábitat. Cuando lo cumplamos y hagamos la acción de completar un logro, podríamos retirar cualquiera de nuestros marcadores de logro de nuestro tablero, cobrar inmediatamente el beneficio correspondiente al marcador que estamos quitando y colocar nuestro marcador de logro en el logro que estemos cumpliendo. Si es uno de los 3 logros principales, nos colocaremos en la casilla superior que haya disponible. Si es uno de los logros monoespecie o multiespecie, lo colocaremos dependiendo del requisito que hayamos cumplido. Y nos llevaremos un trofeo si quedan disponibles. Debemos tener en cuenta que cada jugador solo puede tener en cada carta un marcador de logro. Y cuando cumplamos nuestro primer logro, quitaremos la ficha de cerrojo que teníamos en nuestro tablero de capitán, desbloqueando así su habilidad especial. La habilidad del capitán es una habilidad que cobraremos cada vez que coloquemos a nuestro capitán. Cada vez que completemos un logro y coloquemos el marcador de logro, nos llevaremos el beneficio correspondiente, que serían 2 recursos a nuestra elección, robar 2 cartas de las tierras salvajes, 3 puntos de victoria, un cazamariposas, recargar una de nuestras cartas de energía hasta su límite de energía o activar todas nuestras cartas de recarga. Siempre que vayamos a cobrar un beneficio, podemos, si queremos, en vez de cobrar ese beneficio de logro correspondiente, llevarnos 2 puntos de victoria. Siempre que los puntos de victoria vengan indicados en marrón, estaremos hablando de puntos de victoria inmediatos. Todo lo que sea en rojo serían puntos de victoria al final de la partida. La última acción que tenemos disponible sería la de recarga, que solo podemos llevarla a cabo si tenemos los 3 tripulantes colocados en el mapa. Lo primero que haríamos sería recoger todos nuestros tripulantes. A continuación avanzaríamos el marcador de tiempo. Si movemos a una casilla que tenga una ficha de tiempo, le daríamos la vuelta y colocaríamos huevos en todas las casillas del tablero que tengan ese símbolo y que estén vacías. No colocaremos huevos si está ocupada por un tripulante o si ya hay un huevo o si está tapado por una loseta de hábitat. Y el jugador que avanza cobrará el beneficio de la casilla a la que acaba de avanzar, que siempre será un cazamariposas
En caso de estas casillas, que tienen 2 escobas, haríamos un barrido doble, que sería eliminar todas las cartas de las tierras salvajes y sacar 6 cartas nuevas. Y si llegamos a la última casilla, aparte de un cazamariposas, se retirará un trofeo del tablero. Y eso ya se llevará a cabo cada vez que un jugador deba de avanzar en el marcador de tiempo. A continuación, si tenemos más de 5 cartas en la mano, tendremos que descartar cartas hasta quedarnos con 5. Y por último, activaremos los efectos de todas nuestras cartas de recarga, que eran las naranjas. Por último, en nuestro turno podremos hacer tantas acciones libres como queramos, teniendo 2 tipos de acciones libres. La primera sería gastar un cazamariposas para llevarnos un huevo que esté adyacente a uno de nuestros tripulantes. Por ejemplo, podría llevarme este huevo. También podríamos gastar un cazamariposas para activar uno de los efectos especiales de una loseta de hábitat adyacente a uno de nuestros tripulantes. Los efectos especiales son los efectos que vienen marcados en un círculo blanco en las casillas de hábitat. El icono de la escoba significa hacer un barrido, que sería elegir o bien las 3 cartas de la izquierda o bien las 3 cartas de la derecha de las tierras salvajes, descartarlas y sacar 3 cartas nuevas, teniendo la restricción de que la misma loseta de hábitat no podremos activarla 2 veces en el mismo turno. Y la otra acción libre que tenemos sería gastar energía de nuestras cartas. Podríamos retirar una loseta de energía de una de nuestras cartas para llevar a cabo su efecto. Podremos activar tantas cartas como queramos, pero en un mismo turno no podremos activar la misma carta más de una vez. Durante la partida, cuando vayamos consiguiendo puntos, iremos cruzando por estos iconos que tenemos en el tablero. Las casillas azules, que serían el 5, el 25 y el 40, son casillas de descubrimiento. Cuando un jugador pase por esa casilla, colocaría una de las 3 losetas de hábitat del despliegue en cualquier territorio del lago. Y si en el territorio que coloque hay un huevo, se lo llevaría. Y a continuación se repondría el despliegue de losetas de hábitat. Si pasa por uno de los iconos de cazamariposas, se llevaría un cazamariposas. Y si llega al 30 o al 50, se llevaría un trofeo. Tener en cuenta que si pasáis de los 50 puntos, llegamos por ejemplo a los 53 y nos llevamos una ficha de 50 puntos, aunque volvamos a pasar por estos iconos, no volvemos a cobrar el beneficio, no se vuelven a activar. Y al finalizar el turno de un jugador, se repondrán los huecos vacíos que hayan quedado en las tierras salvajes. Al finalizar la partida, puntuaremos todas las cartas que tengamos de final de partida, los puntos que nos otorguen todas las cartas que tenemos jugadas en nuestra zona de juego, los puntos que nos otorguen los logros que hayamos completado, 3 puntos adicionales por cada trofeo que hayamos conseguido y 1 punto por cada 4 recursos y cazamariposa que tengamos. Y el que más puntos tenga, gana la partida. Pues eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de ayuda. Cualquier sugerencia, duda, comentario que queráis hacerme, me lo dejáis en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.